El silencio en esa mesa no era de paz, era un silencio denso, uno que se mide por el grosor de las miradas de lástima. Mi nombre es Eduardo. Soy viudo desde hace 8 años. Dicen que los domingos son días sagrados, días para la familia, pero para mí se habían convertido en la penitencia semanal, la hora fija de mi humillación controlada. Mis hijos, Sofía y Marcos, habían decidido que yo ya no podía vivir solo en mi casa. No por la salud, sino por la conveniencia. Mi casa era grande, mi casa estaba pagada, y mi casa tenía un valor altísimo en el mercado de la ciudad. Ahora vivo en el apartamento de servicio, adjunto a la casa de Sofía y Ricardo. Ellos lo llaman un gesto de amor. Yo lo llamo exilio. Ese domingo de mayo, el sol entraba por los grandes ventanales del comedor de Sofía. Todo era lujo. La mesa, las copas, el candelabro de plata. Todo gritaba prosperidad. La prosperidad que ellos pensaban haber logrado con esfuerzo propio. La realidad era que la prosperidad siempre había tenido un solo origen: yo. Ellos sabían que yo había sido un hombre de negocios. Sabían que en mis años jóvenes fundé y vendí algunas empresas importantes, pero pensaban que con el tiempo me había descapitalizado, que lo poco que me quedaba era para cubrir mis gastos médicos y poco más. Esa ignorancia era mi refugio, hasta que se convirtió en mi prisión. Llevaba 3 años escuchando los susurros. Papá gasta demasiado en las medicinas. Deberíamos vender ese coche viejo de una vez. Tío Eduardo se comerá toda la herencia antes de irse. Me sentaron, como siempre, en la esquina de la mesa, lejos del centro de poder, donde Ricardo, mi yerno, se sentaba como un rey de cartón, presidiendo el festín. El plato principal llegó a la mesa. Un costillar de cerdo glaseado perfecto. La comida era abundante. Siempre lo era, pero solo para ellos. Sofía comenzó a repartir las raciones. Era un ritual minucioso que parecía diseñado para maximizar mi sensación de ser un intruso. Repartió a Ricardo, una pieza enorme. Repartió a sus hijos, mis nietos. Repartió a Marcos y a su esposa. Cuando llegó a mí, la cuchara se detuvo. Sofía me miró, una mirada que combinaba obligación y fastidio. «Papá», dijo con una voz demasiado alta, forzando una sonrisa para que los demás la escucharan. «Tengo que medir las porciones. Sabes que el médico te dijo que el colesterol». Me sirvió una lasca fina, casi transparente. La comparé mentalmente con la montaña que había puesto en el plato de Ricardo. Yo no dije nada. Solo miré mi plato. El hambre ya no era física. Era una necesidad de dignidad. El ambiente se calentó cuando Marcos, mi hijo, introdujo el tema de la economía familiar. «Ricardo, debemos hablar del viaje a la Riviera. Necesitamos cubrir la parte de los gastos del mes que viene». Ricardo, con la boca llena de cerdo glaseado, asintió. «Sí, la hipoteca, la escuela, el mantenimiento de esta casa. Son demasiados frentes. Y, para ser honestos, tenemos que revisar cómo vamos a manejar los gastos de Eduardo». Sofía suspiró, como si mi existencia fuera una carga financiera insoportable. «Papá, te lo hemos dicho. Tienes que ser más estricto con la luz en tu apartamento. No puedes estar encendiendo el aire acondicionado todo el día. El recibo subió 40 euros el mes pasado». Me encogí. 40 euros. ¿Ellos gastaban más que eso en un vino de mesa mediocre? «Lo siento, Sofía», dije en voz baja. «Hace mucho calor en las tardes». Ricardo se inclinó, usando el tono condescendiente que reserva para los empleados incompetentes o para mí. «Eduardo, tienes que entender que el dinero no crece en los árboles. Estamos apretados. Todos hacemos sacrificios por mantener este nivel de vida familiar». Lo miré. Quería gritarle que él no hacía sacrificios, que los sacrificios los había hecho yo hace 40 años
para que él pudiera estar sentado en esa silla, en una casa que en el fondo yo había hecho posible que compraran. Pero me contuve. Mi estrategia había sido siempre el silencio, esperar, observar. La conversación continuó, girando en torno a las exquisiteces de la comida que estaban disfrutando. Marcos alabó la carne. Este costillar está increíble, Sofía. ¿Dónde lo compraste? La carne es de primera calidad. Sofía infló el pecho. Lo compré en la Cosecha Dorada, Marcos. Solo vamos allí para las ocasiones especiales. Es carísimo, pero vale la pena. No me gusta esa carne de supermercado barata. La Cosecha Dorada. El nombre hizo eco en mi cabeza. Un eco frío y familiar. En ese momento, mi nieto menor, Javi, que estaba sentado a mi lado, me miró con sus ojos grandes. Javi siempre ha sido un niño de buen corazón. Vio mi plato casi vacío y vio que la bandeja de la carne aún estaba cerca. «Abuelo», me susurró Javi, «¿quieres un poco más de glaseado?» Javi intentó mover la bandeja hacia mí, con esa inocencia que no entiende de jerarquías financieras. Pero Sofía lo vio. Reaccionó con una rapidez punitiva. «Javier, deja eso. Papá ya tiene su porción y es suficiente para él». Javi se detuvo, asustado por el tono agudo de su madre. Yo mantuve la calma, intentando ignorar la punzada en el pecho. Pero Ricardo, que siempre necesita reafirmar su autoridad, decidió rematar la situación. Me miró directamente, sin el menor rastro de pudor o respeto, con una sonrisa helada. Además, Eduardo, el costo de esta comida no es trivial. Es un capricho que hemos hecho entre Marcos y yo. Con la situación en la que estás, tienes que cuidar tus gastos. No podemos permitirnos malgastar una pieza de la Cosecha Dorada contigo. En la mesa de hoy, Eduardo, me dijo, pausando para asegurar que todos escucharan la crueldad de sus palabras. «Tú no comes de mi comida». La frase flotó sobre los vapores del glaseado de cerdo. «¿Tú no comes de mi comida?» Fue la gota que colmó el vaso. No fue el desprecio por mi dinero, fue el desprecio por mi existencia. Fue negarme el derecho humano a compartir el pan. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se puso frío, quieto, como el centro de un glaciar. Toda la rabia acumulada de los últimos 3 años se condensó en una única y demoledora certeza. Había llegado el momento de terminar la farsa. Levanté la mirada. La expresión de Ricardo era de triunfo. Había ganado el duelo del domingo. Había demostrado que yo era un parásito a su mesa. Pero él no sabía quién era yo. O mejor dicho, quién seguía siendo yo. Me incliné levemente sobre el plato vacío. Mis manos temblaron, pero no por debilidad, sino por la contención de una fuerza que había permanecido dormida por décadas. Ricardo, al verme, pensó que iba a pedir perdón. «¿Sucede algo, Eduardo?», preguntó, regodeándose en mi incomodidad. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, mi mirada no fue de un anciano derrotado. Fue la mirada del fundador. Abrí la boca, no para defenderme de la acusación de parásito, sino para corregir la base de su insolencia, la base de toda su prosperidad. «Ricardo», dije, y mi voz era extrañamente firme, cortando el ruido de los cubiertos. «Te equivocas en una cosa fundamental». Todos se callaron. Sofía me hizo un gesto severo para que no arruinara el ambiente. «¿En qué me equivoco, Eduardo?» Su tono era desafiante. «En la propiedad», continué. «Dijiste que yo no como de tu comida, y dijiste que esta carne es un capricho de alta calidad, comprado en la Cosecha Dorada». Marcos se reclinó, molesto. «Papá, no empieces con tus monólogos de la vejez, por favor». Los ignoré. Seguí mirando fijamente a Ricardo. «Ricardo, esta noche, después de la cena, haré un par de llamadas. Llamadas que debí hacer hace mucho tiempo».
llamadas que van a aclarar algo que todos han olvidado. Me puse de pie lentamente. El costillar de cerdo en la fuente brillaba bajo la luz del candelabro, un trofeo de la humillación. Esta cena se termina aquí para mí, declaré, mi voz subiendo un poco. No por mi colesterol, ni por el coste del glaseado. Sofía se levantó, alarmada. Papá, siéntate. Estás haciendo un escándalo. No, Sofía. El escándalo lo hiciste tú hace 3 años cuando me encerraste en ese pequeño anexo creyendo que habías acorralado al viejo. Yo solo estoy terminando la obra. Salí del comedor, dejando la puerta abierta. No recogí el plato. Dejé mi servilleta sobre la silla, un símbolo de mi renuncia a su falso rito familiar. Mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, escuché la confusión detrás de mí. Los murmullos se elevaban. Marcos preguntaba qué demonios me pasaba. Yo ya sabía lo que me pasaba. La dignidad, por fin, había despertado. Llegué a mi escritorio, un viejo mueble de madera noble que me habían permitido conservar. Abrí el cajón oculto. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo. Había un pequeño cuaderno forrado en piel y un juego de llaves. Las llaves eran del viejo almacén central que se había convertido en la sede corporativa de un negocio que la familia creía que yo había vendido por una miseria décadas atrás. Ellos creían que la cadena de supermercados, la Cosecha Dorada, era propiedad de un gran grupo de inversión extranjero, una entidad fría y anónima. Ellos creían que habían gastado su dinero en carne cara. Yo sonreí levemente, una sonrisa seca, sin alegría, pero llena de promesa. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana, un anciano delgado, cansado, pero con la mirada de un león que acaba de recordar su territorio. Encendí mi viejo teléfono satelital, el que solo uso para comunicaciones de alto nivel. Ricardo me había dicho que yo no comía de su comida. Esta noche iba a revelar al mundo, y especialmente a ellos, quién era el dueño real de cada estante, cada caja, cada pieza de carne y cada empleado de la cadena de tiendas, la Cosecha Dorada. Iba a revelar la soberanía que yo había conservado, discretamente, durante todos estos años. Y esa revelación comenzaría a reescribir, por completo, el destino de la herencia y de la mesa familiar. La primera llamada sería a mi abogado, el doctor Núñez. Era hora de actualizar el testamento. La segunda sería al CEO de la cadena, para informarle de la adquisición inmobiliaria que haré mañana por la mañana. Algo pequeño, pero simbólico. Algo que haría temblar los cimientos de la casa de Sofía y Ricardo. Ellos pensaban que estaban discutiendo el coste de 40 euros en electricidad. Pronto descubrirían que el verdadero precio a pagar por la humillación no se mide en euros, sino en ladrillos y propiedad absoluta. La justicia empezaba ahora, y el primer acto debía ser devastadoramente silencioso. Mañana verían el impacto de una simple decisión administrativa, que revelaría mi verdadera identidad y destruiría la tranquilidad financiera de mi yerno. Mi dedo se acercó al número de Núñez. La hora de la cena había terminado. Era la hora de la auditoría, y la factura la iban a pagar ellos. Fin de la parte 1. El silencio después de esas palabras fue un veneno frío. Mi hijo Miguel había pronunciado la frase como si estuviera dictando una sentencia de muerte. «Tú no comes de mi comida». La risa nerviosa de mi nuera, Laura, intentaba cubrir la grieta que se abría en el centro de la mesa. Pero la grieta ya estaba allí, profunda y oscura. Dejé el tenedor. Lo hice con lentitud, con esa parsimonia que solo los años te enseñan. Mis nietos miraban, intentando comprender si el abuelo se iba a poner a llorar o a gritar. No hice ninguna de las dos cosas. Solo me levanté. La silla raspó el suelo de madera.
un ruido agudo, molesto, que parecía romper la digestión de todos. «Con permiso», dije. Mi voz era plana, sin vibración, la de un hombre que acaba de perder algo, pero que en realidad ha encontrado todo. Miguel, con un trozo de costilla a medio masticar, me miró con fastidio. «¿A dónde vas, papá? Todavía no terminamos». «He terminado, Miguel». «¿Y qué pasa con el postre? Sabes que es tu favorito». «Postre». Me ofrecía migajas después de haberme negado el pan. «El apetito se me ha ido», respondí. Es curioso cómo ciertas palabras pueden tener ese efecto. Laura se inclinó sobre la mesa, con esa falsa preocupación que había aprendido a usar en las reuniones de su club de lectura. «Ay, don Ricardo, no se ponga así». Miguel solo estaba bromeando. «Es que te lo comes todo». «No, Laura». Él no estaba bromeando. Estaba marcando territorio. Estaba recordándome que la comida en mi plato era una limosna que dependía de su buen humor. Ascendí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada peldaño en mis rodillas. Pero el dolor físico era nada comparado con la punzada en el pecho. No era la primera vez que pasaba. Desde que vendí el taller de metalurgia hace 10 años, la forma en que Miguel me miraba había cambiado. Pasé de ser el patriarca, el proveedor silencioso, a ser un activo en declive. Ellos creían que había malgastado la mayor parte, que la pequeña pensión que me quedaba era mi única fuente de sustento. Habían estado esperando mi caída, pacientemente, como buitres sobre una roca caliente. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta. El simple clic del pestillo fue un bálsamo, un regreso a la soberanía, mi habitación, una pequeña parcela en su gran casa, que ellos me permitían usar mientras encontraba un lugar adecuado. Abrí el armario. No busqué ropa. Busqué el viejo maletín de cuero que mi padre me había dado cuando abrí mi primer negocio. Hacía casi 60 años. Estaba escondido debajo de una pila de mantas que nadie usaba. El cuero olía a tiempo y a pólvora seca. Saqué las llaves. Eran llaves pesadas. Llaves que no abrían puertas, sino bóvedas y gabinetes de seguridad. Ellos pensaban que yo era un hombre simple. El viejo viudo que leía el periódico y regaba sus macetas. Nunca entendieron cómo se construye un imperio. Un imperio no se construye solo con martillo y soldadura, aunque eso fue mi fachada. Un imperio se construye con papeles, con nombres en la letra pequeña de los contratos. El taller de metalurgia había sido mi vida, pero la venta no fue un simple traspaso de activos. Fue una reorganización total, una maniobra que mi abogado Elías y yo llevamos a cabo con la precisión de un cirujano. La mayor parte del capital no fue a parar a mi cuenta personal, sino a una estructura legal diseñada para la máxima discreción. Un fideicomiso. El fideicomiso Auriga. Y ese fideicomiso, a su vez, había invertido en algo estable. Algo que la gente siempre necesita. Comida. La gente siempre necesita comer. Mis hijos no lo sabían. Nadie lo sabía fuera de Elías y yo. Cuando Miguel y Laura empezaron a presumir de sus nuevas vidas, de su prosperidad inexplicable, yo asentía. «Mira, papá, abrimos una cuenta en Superalmacenes. Tienen la mejor carne de la ciudad. Mira, Ricardo, toda la despensa viene de Superalmacenes. Es la única cadena que tiene la calidad que merecemos». Ellos compraban la comida en Superalmacenes. Compraban el pan, la leche, el aceite, la costilla que Miguel me había negado. Y esa cadena de supermercados, Superalmacenes, era propiedad del fideicomiso Auriga. Es decir, era mía. Yo no solo era el dueño de la comida que Miguel me había negado, sino que era el dueño de la tierra, de los camiones y de las estanterías de donde salía absolutamente todo lo que ellos consumían. Me senté en el borde de la cama.
el maletín sobre mis rodillas. El insulto en la mesa me había liberado. Había roto la última cadena de afecto que me obligaba a guardar silencio. Si querían tratarme como a un indigente, entonces el indigente se encargaría de recordarles quién pone realmente el plato sobre la mesa. Abrí el maletín. Dentro, entre los documentos sellados, encontré mi teléfono satelital de seguridad. Un viejo modelo. Solo lo usaba para hablar con Elías. Eran las 3:30 de la tarde. Elías estaría en su despacho. No importaba que fuera domingo. Los hombres de poder nunca tienen día libre. Marqué la secuencia. Un pitido seco y una voz grave respondió. ¿Diga? Elías, soy yo. Don Ricardo. Pensé que lo encontraría disfrutando de la comida familiar. La comida familiar se ha acabado, Elías. Por completo. Podía sentir la tensión en la línea. Elías era un hombre de negocios, no de emociones, pero entendía la gravedad de mi tono. ¿Qué necesita? ¿Quiere que procedamos con el plan B? No, el plan B era solo un seguro. Procederemos con el plan alfa, Elías, pero lo activaremos con una pequeña modificación. Quiero empezar con una auditoría. ¿Una auditoría, don Ricardo? ¿A la cadena completa? A toda la cadena, sí. Pero quiero que empiece con los números que afectan directamente a los negocios de mi hijo. Miguel tiene algunas cuentas comerciales en nuestras sucursales, si no recuerdo mal. Sus restaurantes usan nuestros proveedores. ¡Exacto! Quiero un rastreo completo. Cada factura, cada préstamo comercial que haya solicitado, cada línea de crédito ligada al buen funcionamiento de superalmacenes. Y quiero que los reportes lleguen a mi escritorio antes de la mañana. Elías guardó un silencio profesional. Eso es agresivo, don Ricardo. Si empezamos una auditoría, la Junta se enterará. Deje que se enteren. La Junta sabe quién tiene la última palabra. Y ahora, Elías, voy a darles un susto. ¿Comprendido? ¿Alguna otra instrucción? Saqué una carpeta de color carmesí. Dentro estaba el acta notarial de propiedad de la casa de Miguel. Una casa enorme, con piscina, jardín y esa cocina luminosa donde me habían humillado. Una casa que Miguel había comprado hace 5 años, con un préstamo hipotecario que yo había garantizado. Sí, una cosa más. Revise el contrato de hipoteca de la casa de mi hijo, la que está a nombre de Miguel y Laura. Recuerdo ese contrato. Tiene una cláusula especial. Una cláusula muy especial, Elías. Una que permite una ejecución rápida en caso de incumplimiento de garantías cruzadas. ¿Quiere que inicie el proceso de ejecución hipotecaria mañana mismo? Sin avisar. No. Quiero que inicie el proceso. Pero no quiero que se ejecute. Todavía. Elías suspiró. Entendía mi juego, el juego de la amenaza y la presión. Quiere asfixiarlo, don Ricardo. No quiero asfixiarlo, Elías. Quiero que sienta exactamente el peso de la inseguridad que ellos han intentado ponerme encima durante todos estos años. Quiero que sepa que la tierra bajo sus pies no le pertenece. Necesitaban sentir el temblor, pero el temblor debía ser invisible para ellos. Por ahora, solo debían seguir disfrutando de su cena, riendo y olvidando al viejo que se había subido a su cuarto. Envíe los papeles. Quiero que la primera notificación de auditoría llegue a Superalmacenes a las 8 de la mañana y que el aviso preliminar de ejecución hipotecaria esté listo para ser enviado tan pronto como decida el siguiente movimiento. Perfecto. Mañana será un día interesante en la oficina. Colgué el teléfono. Lo guardé de nuevo en el maletín. El silencio volvió a envolver la habitación. Abajo, el ruido de los platos y las voces amortiguadas de mi familia seguían su curso. La vida continuaba, ajena a que el verdadero banquete de la noche apenas estaba comenzando. Me levanté y miré por la ventana.
La luna llena se alzaba sobre el tejado del garaje. Mañana, Miguel iría a trabajar. Mañana, Laura iría a su supermercado a comprar las ofertas. Y mañana empezarían a pagar el precio de haberme dicho que yo no podía comer de su comida. Necesitaba ver su reacción. Necesitaba que cayeran en la cuenta, que supieran que el suelo que pisaban no era de ellos, y que el hilo invisible que me unía a ellos estaba a punto de convertirse en una soga tirada desde las alturas. Mi corazón no sentía dolor, sentía una calma helada, la calma de un hombre que, después de años de paciencia, por fin había tomado una decisión firme, y no había marcha atrás. La puerta de mi habitación no era gruesa, pero se sintió como el único escudo que me quedaba. Cerré el pestillo, despacio. El sonido fue diminuto, pero en el silencio de mi humillación sonó como un disparo. Ellos seguían allí, comiendo, riendo. Tú no comes de mi comida. Las palabras de mi nuera se repetían en el eco frío de mi mente. No eran solo palabras sobre un plato de estofado. Eran una declaración de propiedad, de control. Era una negación de mi lugar en la cadena vital. Me senté en mi entorció, el borde de la cama, la misma cama que habíamos comprado mi esposa y yo hace 50 años, y que ahora mis hijos consideraban una posesión más, dentro de su casa. Mi mano temblaba, pero no de debilidad, sino de una rabia antigua que se había despertado. Una rabia que había enterrado bajo décadas de paciencia y afecto paterno mal entendido. La idea de que yo dependía de ellos para una porción de comida era la mentira más cruel y dolorosa que jamás me habían impuesto. Recordé el olor del comedor, el brillo de la plata que les heredé, el esfuerzo que puse en construir esa vida, ladrillo a ladrillo, tienda a tienda. Esa noche, el anciano humillado y callado desapareció. Regresó el hombre de negocios, el estratega, el que sabía exactamente dónde y cómo cortar las raíces. Saqué mi teléfono del cajón bajo la pila de calcetines. No era el teléfono barato y lento que usaba para las llamadas familiares. Este era el teléfono satelital, encriptado, que solo usaba para tratar con la Junta. Marqué el número de Ernesto. Ernesto ha sido mi abogado, mi asesor financiero y mi amigo durante los últimos 30 años. Él era el único que conocía la dimensión real del laberinto. Esperé 2 tonos. ¿Señor? La voz de Ernesto era siempre profesional, incluso a medianoche. Sabía que si yo llamaba era serio. Ernesto, soy yo. Don Rafael, ¿todo bien? Lo noté inusualmente silencioso esta semana en los informes. Todo está muy bien, Ernesto. De hecho, ha llegado el momento de poner orden en casa. Ernesto no necesitaba detalles sobre la vida familiar. Él solo necesitaba instrucciones claras sobre el patrimonio. Quiero que prepares la documentación que te indiqué hace 3 años. La transferencia total. Y necesito un plan de ejecución inmediato. Se hizo un silencio largo en la línea. Ernesto, que había visto imperios caer y levantarse, entendió la gravedad de mi tono. La ejecución completa, don Rafael, el traspaso total y la activación de las cláusulas de emergencia. Completa. Ya no tengo paciencia, Ernesto. Quiero que todo esté listo para mañana por la noche. Mañana es sábado. La Junta no tiene nada que ver. Esto es personal. Pero te recuerdo, Ernesto, que las acciones de control siguen siendo mías. Yo convoco la reunión si así lo decido. Y lo he decidido. Le di las indicaciones precisas, la hora, el lugar y, lo más importante, el anuncio que debía hacerse. Tenía que ser definitivo, irrevocable y público en el círculo familiar. Y Ernesto, añadí, mi voz baja casi un susurro, que no se te olvide asegurar la auditoría de mi cuenta de gastos de esta casa. Quiero saber exactamente qué han estado comprando y dónde. Colgué.
La verdad es que no me importaba si habían robado dinero. El daño era la humillación, el abuso de la confianza. Mi hijo, Ricardo, y mi nuera, Marina, vivían en la certeza de que yo era un anciano que ocupaba espacio, cuya pequeña pensión ayudaba vagamente a pagar las facturas, pero que, en esencia, era un parásito molesto que había que tolerar hasta la herencia. Ellos creían que su sustento venía de su trabajo y de su capacidad para administrar la pequeña ayuda que yo les daba. Ignoraban que su sustento no era solo esta casa, que era mía, sino el flujo constante de ingresos que mantenía su estilo de vida, sus viajes y la educación de mis nietos. Ellos creían que la comida en su refrigerador, la que me negaron, venía del supermercado El Buen Precio, una cadena local que yo conocí de memoria. Lo que no sabían es que yo no solo conocía esa cadena. Yo la fundé y era el accionista mayoritario de la holding que la compró hace 20 años. Cada vez que Marina me miraba por encima del hombro, quejándose del precio de las fresas, o cuando Ricardo se jactaba de las ofertas que encontraba en la sección de carnes, estaban hablando de mi negocio, de mi comida, de mi esfuerzo. A la mañana siguiente no salí de la habitación. Escuché los ruidos habituales, el golpe de la cafetera, las voces bajas, los pasos apresurados. Ricardo entró a mi cuarto. No llamó a la puerta, solo la abrió. «Papá, ya es mediodía. ¿No vas a desayunar?» Su tono era de reproche, no de preocupación. Lo miré. Mis ojos debieron tener algo diferente, porque él se detuvo en el umbral. «No tengo apetito, Ricardo. No te preocupes por mí». «Bueno, tenemos cosas que hacer. Voy a ir a hacer la compra grande. Necesitas moverte. No puedes estar encerrado todo el día. Es malsano». «¿La compra grande?», pregunté, sintiendo un escalofrío de anticipación. «Sí, hay que llenar la nevera para la semana. Vamos a ir a El Buen Precio. Tienen una buena oferta de pescado». Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro, pero él no la vio, pues solo se concentró en el lista de pendientes. «De acuerdo, hijo. Ve a comprar lo que necesites». Ricardo salió, murmurando algo sobre la pesadez de los ancianos. Me levanté. Vestí mi mejor traje, el que usaba para las reuniones de la junta, no para las comidas familiares. Me calcé los zapatos de cuero que guardaba para ocasiones formales. Ese día no iba a pedir permiso para comer. Iba a decidir quién se sentaba a la mesa y quién no. Llamé a Marina al mediodía, cuando sabía que estaría organizando la compra. «Marina, he decidido que esta noche vamos a cenar fuera», dije con una voz que no admitía réplica. Ella dudó. «Don Rafael, no podemos. Tenemos un presupuesto ajustado y ya compramos la carne en oferta». «No te preocupes por el presupuesto, querida. Yo invito. Pero la cena tiene que ser en un lugar específico». «¿Y cuál es ese lugar? ¿Algún restaurante elegante?» Había codicia y esperanza en su voz. «No, Marina, no vamos a ir a un restaurante. Vamos a cenar en la sede». Silencio total al otro lado. «¿En la sede? ¿Qué sede, Rafael?» «La sede principal, la que está sobre el supermercado El Buen Precio, la que le da nombre a toda la cadena, la que creyeron que yo no podía pagar». Colgué antes de que pudiera responder. La humillación se había consumado en su mesa. La justicia se serviría en la mía. Pero antes de la cena tenía un asunto pendiente con Ricardo. Necesitaba que viera, con sus propios ojos, el punto exacto de su soberbia, para que el golpe fuera más duro. Esa tarde me senté a esperar su regreso de las compras. Las bolsas de El Buen Precio sobre la encimera. El escenario perfecto. Cuando entró, lo vi luchar por sacar una bolsa pesada del auto. Sentí el pulso acelerado. El momento se acercaba.
¿Te fue bien con las ofertas, Ricardo? Pregunté, saliendo al pasillo. Sí, papá. Llené la nevera. Comida para todos. Tú deberías comer más. Me acerqué a las bolsas. Dime, hijo, ¿cuántas veces has ido a esta tienda? Todas las semanas, desde hace 10 años. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado quién es el dueño real de toda esa comida? Ricardo me miró con fastidio. ¿Qué importa, papá? Es una corporación, gente de traje. Yo pago por mi comida. Tú crees que pagas por tu comida, Ricardo. Pero hoy, en la mesa, te voy a mostrar la verdad sobre de quién es realmente esa comida y de quién es el supermercado que te la vende. Me dirigí a la puerta. Vístanse bien. La cena es en 2 horas. Y no vamos a comer estofado. Ricardo y Marina se miraron, confusos y ligeramente asustados. Sabían que algo había cambiado, pero aún creían que yo solo era el abuelo, el anciano molesto. No sabían que el anciano molesto acababa de firmar los papeles para recuperar el control total de sus vidas. Solo faltaba la reunión, la mesa y la revelación. El camino hacia la sede estaba listo. Solo quedaba el ascensor final. La mesa y el secreto de mi cadena. Parte 4 de 5. La sopa estaba fría. Mi corazón, más. Me levanté de la mesa, pero no busqué la puerta. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un escalón de mi vida que ellos habían pisoteado. Ellos siguieron hablando abajo, riendo, comiendo mi comida. El nieto, Marco, repetía la frase con orgullo. Aquí se come lo que yo compro. Su voz, llena de una prepotencia recién adquirida, era el eco de la ingratitud. Ellos creían que habían ganado, que me habían puesto en mi sitio. Lo que no sabían es que yo había elegido mi sitio hace mucho tiempo. Había elegido el silencio, había elegido la sombra, había elegido ser el vigilante, no el propietario visible. En mi estudio encendí la lámpara de escritorio. No era la luz de una casa, era la luz de un cuartel general. Saqué las carpetas de cuero que guardaban los documentos principales. El tiempo de jugar a ser el abuelo senil había terminado. Tenía que ser preciso. Los golpes no debían ser emocionales, debían ser quirúrgicos. Tenían que tocar el punto exacto donde reside su arrogancia, su falsa seguridad financiera. Llamé a don Jaime, mi abogado, a una hora indecente. Él, conocedor de mis manías y mi fortuna, respondió al primer tono. Jaime, dije, y mi voz sonó tan firme como hacía 20 años. Necesito mover las fichas principales. Hoy. Le di las instrucciones. Eran sencillas, pero catastróficas para ellos. La familia, especialmente Marco y mi hija Elena, dependían de una serie de facilidades crediticias ligadas a una subsidiaria de la cadena de tiendas. Tarjetas corporativas que usaban para comprar todo, desde los víveres hasta los viajes de lujo. Ellos creían que esas líneas de crédito eran un derecho adquirido, parte de la herencia que yo les había regalado en vida para no tener que molestarlos con mi presencia. Les corté las alas. Ordené la congelación inmediata de todas las tarjetas asociadas a la cuenta matriz de la Corporación Alfa. Quiero que se sientan el pellizco a primera hora de la mañana, Jaime. Quiero que Marco intente pagar la gasolina de su deportivo y que la tarjeta le sea rechazada. Jaime, profesional como siempre, solo preguntó: ¿activamos la cláusula de cobro diferido sobre el local comercial que Marco usa? Ese local era la joya de la corona de Marco, una pequeña tienda de regalos y licores que, irónicamente, se surtía exclusivamente a través de los mayoristas de mi cadena de supermercados. Sí, Jaime, actívala. Que el proveedor principal de su negocio de repente solicite el pago de las últimas 3 facturas, con carácter inmediato. Marco pensó que el crédito que tenía era personal. No lo era. Era un favor de la casa matriz.
un favor que yo había revocado. Colgué. El silencio en mi estudio era ensordecedor. Miré por la ventana. Las luces de la calle brillaban sobre la cerca que protegía esta casa. Una casa que, me habían recordado, ya no era mía. Mi mente regresó al origen de todo esto. Ellos creen que el dinero llegó de la nada, que yo era solo un hombre de suerte. Pero el origen de Alimentos del Sol, el nombre real de la cadena que ellos creían que simplemente existía, se remonta a la tiendita de barrio de mi madre. Mi madre me enseñó el valor de un centavo y la dignidad de un buen tomate. Ella siempre me decía: Antonio, nunca dejes que nadie te niegue un plato de comida. La comida es respeto. Yo había tomado esa enseñanza al pie de la letra. No solo me aseguré de que a mí no me faltara, sino de que a millones de personas tampoco. El supermercado no era solo un negocio, era el monumento a la dignidad de mi madre. Y yo había jurado protegerlo. Por eso, cuando mi nieto Marco, con su aire de superioridad de 25 años, me dijo: «Tú no comes de mi comida», sentí que no solo me insultaba a mí. Estaba escupiendo sobre la memoria de la mujer que construyó el imperio desde cero. Durante años, había disfrutado de la paz que da el Sunnidisintosun, anonimato. Dejé que los jóvenes ejecutivos manejaran las operaciones diarias. Yo solo supervisaba, desde lejos, a través de la junta directiva. Era divertido ver cómo Marco buscaba trabajo en las grandes corporaciones, sin saber que el director general de la empresa más grande de la zona reportaba directamente a mi abogado, y yo era la última firma en la cadena. Ellos creían que la fortuna que yo supuestamente había malgastado o perdido era la herencia de mi esposa. Falso. La herencia de mi esposa fue para comprar esta casa y pagar sus estudios. Mi verdadera riqueza siempre ha estado oculta bajo capas de fideicomisos y empresas fantasma. Todo gestionado por Jaime. Todo legal. Todo invisible. Necesitaba ver sus caras al día siguiente. Necesitaba ver cómo se derrumbaba la pequeña muralla de privilegios que habían construido a mi costa. El primer indicio de la tormenta llegó temprano. Eran las 8 de la mañana. Yo estaba tomando mi café con calma, leyendo el periódico. Ellos todavía dormían. De repente, se escuchó un grito estridente desde el piso de abajo. Era Elena. «Marco, Marco, ven rápido. Han congelado las cuentas de la tienda». Puse el periódico sobre la mesa. Sonreí. El café estaba perfecto. Marco bajó las escaleras en pijama, tropezando con el último escalón. El pánico era evidente en su rostro, que ayer estaba tan lleno de soberbia. «¿Qué dices? ¿Cómo es posible? El banco no me avisó de nada». Elena sostenía el teléfono. «No es el banco, es el proveedor mayorista de licores. Dicen que hay un problema con la corporación Alfa y que han solicitado el cobro inmediato de todos los pagarés pendientes». Marco palideció. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, justo donde ayer me había negado un plato de sopa. «Pero si ese es el mayorista principal, el que surte toda la línea de productos importados. Si nos retiran el crédito, la tienda está muerta en una semana». Me miraron. Yo bebí mi café. Mantuve la expresión de la calma absoluta. El abuelo que no entiende de números. «¿Abuelo?», dijo Elena con esa voz untuosa que usa cuando quiere manipularme. «¿Tú sabrás algo de esto? ¿Alguna de tus viejas inversiones en la bolsa?». Sacudí la cabeza lentamente. «Yo solo sé de la sopa que no me disteis ayer, hija. De negocios yo no sé nada». Marco se acercó a mí, su pijama de seda contrastando con la crudeza de la situación. «Abuelo, no bromees. Esto es serio. Se trata de la estabilidad de la familia. La corporación Alfa es enorme. Debe ser un error administrativo». Él dijo «Corporación Alfa» como si fuera un ente distante.
un dios de la economía que a veces se equivocaba. Nunca se le pasó por la cabeza que la corporación Alfa no se equivocaba, que yo era la corporación Alfa. Me levanté, dejé la taza en el fregadero. No es un error, Marco, dije suavemente. Me miraron confundidos. Lo que ustedes llaman un error administrativo. Continué, caminando hacia la puerta. Es una decisión que cuesta entender cuando uno cree que el plato de comida que tiene en la mesa le pertenece por derecho divino. Marco, desesperado, me siguió al pasillo. ¿De qué estás hablando, abuelo? ¿Quién tomó la decisión de cortar el suministro? Me detuve en seco, me giré hacia él. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían visto en mí a un estorbo, a un mendigo. Hijo, le dije con dulzura mortal, ¿recuerdas que ayer me dijiste que la comida de esta casa no era mía? Él asintió, cauteloso. Pues bien, hoy vamos a corregir ese pequeño error de propiedad. Vamos a ir juntos, tú y yo, a resolver tu problema con el proveedor mayorista. Abrí la puerta y salí al sol de la mañana. Mi coche ya me esperaba, discreto, en la acera. Marco me siguió, todavía sin entender la magnitud de la caída. ¿Y cómo vamos a hacer eso, abuelo? Tú no conoces a nadie en esos niveles corporativos. Me subí al asiento trasero. Mi chofer me miró por el espejo y asintió. Verás, Marco, le respondí. Necesitamos ir a la sede central de la corporación Alfa. Cuando entremos por esa puerta, todo quedará muy claro. ¿Entrar a la sede? ¿Por qué? Porque si tú no comes de mi comida, le dije, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Entonces, yo voy a ir a la cocina central y te voy a mostrar quién es el dueño real de la tienda, y de tu local, y de la sopa que te comiste ayer. Encendí el móvil. La llamada estaba programada para las 10 en punto. La reunión de la junta directiva me esperaba. La revelación no sería en una cena familiar. Sería en la sala de juntas, donde las humillaciones se pagan con acciones y participaciones. Marco subió al coche, temblando de ansiedad, sin saber que se dirigía a presenciar no solo el fin de su pequeño negocio, sino el derrumbe de todas sus certezas. El camino era largo, y en cada semáforo yo me sentía más liviano. La máscara del abuelo débil se desvanecía. Lo que verían hoy era la verdad, la soberanía del fundador. Mañana, el mundo sabría por qué mi comida, y solo mi comida, era la única que valía en esa mesa. Continuará en la parte 5. La noche había caído pesada, sin estrellas. Era la misma mesa donde, 2 días antes, Daniel había escupido su desprecio. No había comida esa vez, solo papeles y el silencio filoso de una emboscada. Mi hija, Elena, estaba incómoda. Miraba a Daniel, buscando en él la arrogancia de siempre. Pero la arrogancia de Daniel ya no era una fortaleza, era un castillo de arena derritiéndose. Yo rompí el silencio. Mi voz era baja, pero cada palabra resonaba como un gong en la sala. Me preguntaste dónde había estado. Le dije a Daniel. Te dije que en asuntos que tú creías que ya no me correspondían. Él agitó la mano, impaciente. Estaba acostumbrado a que yo mendigara su tiempo. Padre, si vamos a hablar de la herencia de la casa, por favor, seamos prácticos. La hipoteca, el costo de vida. No vamos a hablar de la hipoteca de esta casa, Daniel. Vamos a hablar de hipotecas mucho más grandes. Me acomodé las gafas. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la fatiga del peso que había cargado en secreto durante 20 años. Abrí la carpeta que había dejado el abogado sobre la mesa de caoba. Dijiste, en esta misma mesa, que yo no podía comer de tu comida, que tú pagabas la cuenta, que tú sostenías este techo. Daniel se puso rojo. Quiso interrumpir, pero levanté una mano,
una señal de autoridad que él había olvidado. Esa noche, cuando me negaste el plato de arroz, me diste algo mucho más valioso que una cena. Me diste la claridad. Me hiciste entender que el amor y la dignidad no se compran con un plato. «Es ridículo, padre. Ya basta del drama», gritó él. «Escucha». Mi voz se alzó por primera vez, firme. Elena se encogió en su asiento. «Escucha la historia del plato de arroz». Señalé el documento superior de la pila. Era una escritura formal, sellada y notariada. Hace 25 años, cuando tu madre y yo fundamos el primer pequeño colmado en el barrio viejo, nos endeudamos hasta la médula. Yo trabajaba 18 horas. Tú ni siquiera lo recuerdas. Elena miró el documento. Era muy largo, lleno de cláusulas y jerga legal. Ese colmado creció, Daniel, y siguió creciendo. Cuando mamá murió, yo decidí retirarme de la gestión activa, pero nunca me retiré de la propiedad. Él bufó, creyendo que yo hablaba de unas pocas acciones viejas. ¿Y qué? ¿Unos cientos de euros en acciones del viejo mercado? ¿Eso es lo que vas a usar para pagarme la comida? No me hagas reír. Saqué el segundo documento. Este no era un testamento ni una escritura de casa. Era un acta de la junta directiva. El nombre es La Cosecha. ¿Te suena, Daniel? Él frunció el ceño. La Cosecha era la cadena de supermercados más grande de la región. Tenían 100 tiendas, centros de distribución, y eran la fuente de la mayoría de los alimentos que entraban a esta casa. Claro que me suena. Es donde Elena hace la compra semanal. ¿Por qué? Porque tú, Daniel, has estado viviendo y comiendo durante 20 años de la propiedad que creías insignificante. Cuando me preguntaste por mis activos, yo omití este detalle. Y cuando me dijiste que yo no comía de tu comida, te equivocaste. Silencio absoluto. Elena cubrió su boca con la mano, sus ojos fijos en la firma en la parte inferior del acta. Esta es una certificación de la notaría, fechada esta misma mañana. Yo, Evaristo García, soy el accionista mayoritario de La Cosecha S.A. No el dueño único, pero sí el dueño real y soberano. Las tiendas, los camiones, los almacenes, las etiquetas de precios, el arroz, el pan, la mantequilla, todo lo que pusiste en tu institución mesa esa noche, Daniel, provino de mi capital, es mi comida. Daniel se levantó de golpe, tiró la silla hacia atrás con un estruendo. Su cara se había vuelto de un color ceniciento. Pasó del desprecio a la incredulidad y de ahí al terror financiero. Eso es una mentira, es un truco legal. Si esto fuera verdad, yo lo sabría. Mi abogado lo sabría. Tu abogado conoce tus activos, no los míos, respondí con calma. Mi gestión de la cosecha ha sido siempre discreta, a través de terceros. Quería ver si el afecto que ustedes me mostraban era sincero, o si solo era una inversión a largo plazo, esperando la muerte del viejo pobre. Elena, la más perceptiva, se había dado cuenta de la magnitud. Papá, ¿las propiedades que hemos gestionado de renta fija? ¿Los depósitos en el Banco de Andorra? Todo eso era para aparentar. No era para aparentar, hija. Era para vivir de manera humilde mientras la empresa crecía. Yo no necesito un yate. Necesitaba dignidad. Daniel se acercó a la mesa. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener el documento. Leyó nombres de directores que él conocía, nombres de empresas que él respetaba, y mi nombre, en letra grande, como el que mueve los hilos. Pero esto es absurdo. Me has dejado manejar todo este tiempo unas migajas. Me has hecho parecer... Te has hecho parecer lo que eres, Daniel. Un hombre que mide el afecto por el saldo bancario. Te preocupaba si el dinero de esta casa alcanzaba para un plato más. Y te atreviste a humillar a tu propio padre por un puñado de arroz que yo,
Indirectamente, había pagado desde la semilla hasta el paquete. La justicia, la verdadera justicia, no necesita gritos, solo necesita hechos. Y el hecho de que él había negado el pan al dueño del molino era tan poderoso que lo estaba desmantelando por dentro. Hemos estado hablando del testamento, Daniel, lo que yo te voy a dejar. Permíteme ser claro sobre ella, lo que no te voy a dejar. Saqué el tercer documento. Este sí era mi testamento. Nuevo, fresco, firmado horas antes. El 10% de las acciones de la cosecha te corresponden, Daniel. Por ley, por tu parte legítima. No puedo negártelas. Pero eso no te da control. No te da un asiento en la junta. Solo te da un dividendo, que será gestionado por un fideicomiso por los próximos 10 años. Daniel palideció. Los dividendos eran enormes, sí, pero el control era lo que él buscaba. El poder de tomar decisiones, de gastar, de dominar. ¿10 años? ¿Y qué voy a hacer yo con eso? Yo necesito liquidez ahora. Yo he dedicado mi vida a cuidarte. No, Daniel. Tú has dedicado tu vida a esperarme morir. Y si no puedes vivir sin liquidez, tal vez debas reflexionar sobre la gestión de tus propios negocios, que no tienen nada que ver conmigo. Miré a Elena. Ella lloraba, pero no de rabia, sino de shock. Elena, tu parte es la misma, bajo las mismas condiciones, pero a ti te dejo algo más. La gestión activa de la Fundación Evaristo, que se dedicará a promover la dignidad de los ancianos maltratados. Tú tienes corazón, hija. Lo has demostrado. Volví a mirar a Daniel. Estaba en shock catatónico, todavía aferrado al papel que certificaba su nueva pobreza moral. La comida que me negaste en esta mesa no solo era mi comida, Daniel. Era la comida de miles de familias de esta región. Y si yo soy capaz de alimentar a miles de personas, ¿por qué tú fuiste incapaz de alimentar a tu propio padre? Me levanté lentamente, sin prisa. He cambiado las cerraduras de esta casa. Es mi propiedad, a nombre de una de mis filiales. Tendrán una semana para desocuparla. No los estoy echando a la calle. Tienen sus propios activos y negocios. Simplemente no vivirán más en mi casa. Daniel abrió la boca, intentando articular una amenaza, una súplica. No intentes discutirlo, Daniel. No intentes llamar a tu abogado. Todo está legal y blindado. Lo miré fijamente. Mi corazón ya no latía con dolor, sino con la paz helada de la resolución. La mesa está puesta, Daniel, pero ahora eres tú quien no come de mi comida. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi trabajo no había terminado, pero la humillación había sido vengada, no con ira, sino con la verdad irrefutable del dinero que da poder. Detrás de mí, escuché el estallido sordo de Daniel al golpear la mesa. Una mezcla de rabia y miseria. «Esto no se va a quedar así», gritó su voz rota. «Te juro que lo pagarás. Yo no me giré. Sabía que no había nada que pagar. Ya había pagado con años de silencio. Salí a la noche, no hacia la soledad, sino hacia mi nueva oficina, donde me esperaban los informes financieros de la cosecha. Había una cadena de supermercados que reorganizar, y había más hijos y nietos que necesitaban aprender que la dignidad de un anciano no tiene precio, y que la avaricia, a veces, tiene un costo tan alto que te deja sin nada que comer. Mañana sería un día de llamadas. Mañana me ocuparía del resto de la familia y de las consecuencias de la verdad. Hoy solo quería saborear el silencio del coche, sabiendo que la llave de esa puerta era, finalmente, solo mía.